Bienvenidos, ¿cómo están? Ya está inaugurado el changarro y ahora sí, gracias por estar con nosotros, gracias por respetar, por tomarse su cafecito, por desayunar con nosotros, por pasar estos 60 minutos informándose de la mejor manera. Así es, bien y de buenas. Y vamos a arrancar de una vez. Recientemente en Uruapan, Michoacán, se han registrado microsismos que, de acuerdo a científicos, podrían sugerir el nacimiento de un nuevo volcán en México. Ah, caray. En pleno siglo XXI, Michoacán captó la atención de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México por el posible surgimiento de un volcán ocasionado por microsismos. Se ha utilizado el término de enjambre sísmico y, como lo dice la palabra, el enjambre lo relacionamos con abejas y siempre que hay un enjambre es muchas abejas. Entonces la relación del nombre de enjambre es que hay una gran cantidad de pequeños sismos. De acuerdo con la investigación, entre el 1 de mayo del 8 de junio, se registraron 242 microsismos en Uruapan. De enero a junio, se reportaron 305. Y en enero del año pasado, también hubo enjambres sísmicos. En total, se han reportado 4.102 temblores. A pesar de esto, los investigadores señalan que no hay peligro para los michoacanos. Se necesitan otros precursores más. Otros de ellos son la deformación, comienza a deformarse el terreno, a veces en forma visible y a veces de una manera en donde otra vez se necesita instrumentación para poder hacer esta evaluación. Realmente la emanación de gases o inclusive alteración, por ejemplo, de los contenidos que tiene el agua. Entonces son indicadores que nos pueden decir que ya en conjunto podríamos estar ante esta situación. En México hay dos volcanes activos, el Popocatépetl y el volcán de Fuego en Colima. En Michoacán se encuentra el Paricutín. Y esta lava que nos preocupa porque hemos visto a veces muchas películas y nos llama la atención, y cuando vemos estas imágenes del volcán en Islandia que la lava está corriendo, en el caso mexicano las lavas son muy viscosas. Y esto, literalmente, la lava viene avanzando unos 2 o 3 metros por hora. ¿Estaríamos preparados para otro volcán en México? De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Pues bueno, afortunadamente no representa ningún peligro para los pobladores de Michoacán hasta este momento. Mientras tanto, vamos a ver cómo están los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. Segunda mitad del sexenio, López Obrador apuesta por 3 reformas más. El Universal. Guardia Nacional, nuevo brazo armado de la Sedena, se sumará a Ejército y Fuerza Aérea. Reforma. Otro decretazo, arman reforma a la Ley de Adquisiciones. The New York Times. Trascendental, abierto Nueva York y California, se permiten más actividades. ¿Cómo resuena ahora y además nos choca esta frase que en su momento se utilizó, la verdad histórica? La Universidad de Innsbruck confirmó que un resto óseo hallado en la barranca de la carnicería corresponde a uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A casi 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, continúa la investigación. La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha encontrado al día de hoy restos de 2 de los estudiantes. El Laboratorio de Genética de la Universidad de Innsbruck, Austria, identificó los restos de Yoshibani Guerrero, quien en 2014 tenía 20 años, en la barranca de la carnicería. Los padres del joven y de los demás desaparecidos fueron informados del hallazgo en una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y Omar Gómez, fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Y los resultados que hay de esos restos es una identificación positiva a un estudiante. Se trata del estudiante normalista Yoshibani Guerrero de la Cruz. Entonces dio positivo para él. Los restos son contundentes. En la barranca de la carnicería también fueron encontrados los restos de Cristian Rodríguez el año pasado. Los investigadores identificaron a Yoshibani por una vértebra encontrada en el lugar. Es claro que el deterioro biológico que presenta el hueso que identifica a Yoshibani Guerrero es responsabilidad de quien abandonó la investigación y de quien quiso cerrarla y concluirla.
El fiscal Gómez Fierro dijo que la coincidencia del hueso encontrado es del 99.9%, muy superior al fragmento supuestamente hallado en el río San Juan en Cocula, Guerrero, en el 2015. En ese entonces la coincidencia fue del 17% con la madre del joven. Que la PGR de Murillo Karam, de Arely Gómez, trataron de construir una verdad histórica y establecieron, de hecho, desde 2015, que uno de los restos pertenecía a mi compañero Yoshibani, en aquel momento sin elementos suficientes y arguyendo que estos restos fueron encontrados en el basurero de Cocula o en el río San Juan. Sin embargo, ahora vemos que es distinto. Estos restos enviados a Innsbruck hace unos meses y identificados ahora provienen de la barranca de la carnicería y no del basurero de Cocula. En la llamada verdad histórica a cargo de Jesús Murillo Karam, Procurador General de República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se informó que los cuerpos de los normalistas fueron arrojados al río San Juan. Sin embargo, los restos de los jóvenes no fueron hallados en ese lugar. Además, en el sexenio pasado, fueron localizados los restos del normalista Alexander Mora Venancio en el basurero de Cocula. El ejército mexicano continúa aportando información a los expertos independientes quienes están visitando cuarteles y batallones para obtener más detalles. Indignante que sigan en sus cargos o que todavía no los puedan atrapar, como es el caso de Tomás Herón de Lucio, que se encuentra en Israel y todavía no se pueda traer hacia México para ser juzgado. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Y es que imaginen lo importante que es en el proceso de justicia, pero sobre todo en este proceso de duelo de los familiares, tener certeza de qué fue lo que sucedió en esa trágica noche en Guerrero. Y hablando de tragedia, se dieron a conocer nuevos videos de la noche en la que Diego H. presuntamente arrolló y arrastró a dos jóvenes en la colonia Viaducto Piedad tras discutir en una fiesta. En uno de estos videos se alcanza a ver cómo el auto blanco de Diego pasa a alta velocidad sobre una avenida. Debajo del auto lleva arrastrando a una de estas mujeres identificada como Poli. Se observa el momento en el que logra desengancharse y queda tirada ahí sobre el pavimento inconsciente. Además se difundió un audio de Diego H. que habría enviado a un amigo. En la grabación advierte que se va a suicidar y que prefiere corbatearse antes que verse encerrado en la cárcel. Yo no voy a ver encerrado a la verdad. Así que si pasa algo, prepárate para lo peor. O bueno, no peor porque pues, a ti no te perjudica nada, ¿no? Pero pues, yo siento que sí te va a pegar si sabes que me corbateé o algo. No es por puto ni nada, pero pues ya para qué sigo aquí. Sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, de la verga. Estaremos al pendiente de toda esta terrible situación. Mientras tanto, presten atención a la siguiente información. Las terapias de conversión sexual no son ningún remedio, tampoco son un juego y en muchos casos pueden llevar al suicidio a las personas que enfrentan este terrible proceso. Esa homofobia, esa desinformación, esas personas que promueven los prejuicios y los estigmas me quitaron a mi familia. Me quitaron el derecho que pues todos los mexicanos merecemos de tener una familia que nos quiera, que nos ame, que nos apoye sin importar quiénes somos. En pleno siglo XXI, la falta de información sobre la diversidad sexual ocasiona que familias se deshagan, no acepten la condición de sus integrantes y lleguen al extremo de someterlos a terapias de conversión. Nos dividen en grupos y pues nos meten como una especie de cabañas improvisadas donde nos sientan y una vez que nos sientan nos privan de la libertad. No puedes salir de ahí, no nos dejan dormir, no nos dejan comer y la única manera de poder comer, dormir es arrepintiéndote de quién eres. Pues básicamente lo que hace todo un torturador con su víctima, la rompe y la víctima empieza a hacer lo que el torturador dice. Iván sobrevivió a esos centros de conversión y regresó a su casa, supuestamente curado, y huyó. Yo, empoderado, me doy cuenta que si seguía ahí, pues básicamente iba a terminar con mi vida. Y decido por mi salud mental, por mi propia vida, huir de casa. Agarré solo como un poco de ropa, agarré mi violín y literalmente a la calle, ¿no? Tenía que tocar en los metros para poder
comprar una torta y, ¿sabes?, estar como poniendo atención. Y me di cuenta que todas esas barreras de desigualdad que vivía eran por la discriminación y por la falta de información y por la homofobia que hay socialmente, ¿no? Fue cuando Iván se dio cuenta que había sido discriminado por su propia familia. Cuando sé qué es la discriminación y cuando sé qué es la homofobia y cuando me empiezo a informar, pues empiezo a caer en la cuenta de lo que me está sucediendo, ¿no? Y me dio mucho miedo estar en esa situación porque, por supuesto, yo no era feliz. Los padres llegan a ser los propios victimarios de sus hijos e hijas al someterlos a métodos de conversión. Tratos y las peores prácticas que identificamos fue hacia las mujeres lesbianas, hacia las mujeres trans, porque de repente veíamos que eran los papás quienes consentían el abuso sexual de sus hijas, pensando que así iban a quitarles la lesbiana, porque claro, eres lesbiana porque no has probado un hombre. Iván Tagle fundó YAG México, organización líder en la defensa de los derechos LGBTI+. Para que ningún joven jamás en la vida viva lo mismo que nosotros vivimos. Varias entidades han prohibido las terapias de conversión, pero en Jalisco el Congreso congeló la iniciativa y el Ejecutivo local tiene la obligación de proteger los derechos de esta comunidad. Por primera vez, un gobierno local reconoce expresamente que estuvo financiando estas prácticas en administraciones pasadas para grupos que específicamente ejercían esto hacia nosotros. La familia de Iván se reconcilió con él y ahora son activistas de los derechos de las personas LGBTI+. El amor en la familia vence la homofobia, vence la transfobia, lo vence todo. Y si hay amor, hay ganas de informarse. Si hay amor en la familia, hay ganas de superarse y de ser ese ejemplo de una familia que abraza. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. Y para hablarnos sobre este tema, agradezco muchísimo a Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que nos acompañe. Gera, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gera, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la Ciudad de México, las terapias de conversión están tipificadas en el Código Penal, pero ¿ha sido eso suficiente para evitar que se den? ¿Han tenido denuncias y cómo están en otras entidades? Sí, bueno, en la Ciudad de México efectivamente hace ya casi un año, el 29 de julio, se publicó en la Gaceta la tipificación de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, se conocen como ECOSIG por sus siglas, y están tipificadas como un delito. En la Ciudad de México, además, bueno, pues hay toda una conciencia, digamos, acerca de estas prácticas. Evidentemente son un fraude, como lo decían hace un rato, no hay nada que cambiar. Las personas tenemos diversidad en nuestra identidad, en nuestra expresión de género, por supuesto en nuestra orientación sexual, y ningún tipo de terapia puede cambiar eso que somos, eso que vivimos, eso con lo que nos identificamos o a quien amamos. Y eso es muy importante decirlo. Todas las terapias son un fraude y atentan contra la dignidad de las personas. Ya escuchamos a Iván y ese es uno de los muchísimos testimonios que YAG tiene y que ha trabajado y que nosotras en COPRED también hemos escuchado y hemos acompañado. También es importante decir que aunque se diga que una persona voluntariamente va a un tipo de estas terapias de conversión, pues en realidad la voluntad está viciada por la homofobia y por la transfobia que existe en nuestra sociedad. Esto es muy importante decirlo, porque el hecho de que se oferten este tipo de terapias y que una persona vaya por su propio pie, esto es no obligado por sus familiares, como lo escuchamos en el testimonio, o por su entorno, digamos, no hace que este tipo de terapias se conviertan en un espacio seguro o en algo que se está haciendo de manera libre, porque, insisto, las personas van empujadas por creer que su orientación sexual está mal o inclusive va en contra de ciertos preceptos religiosos o por creer que tienen que cambiar porque están mal y se están haciendo daño. Ninguna persona está mal por su orientación sexual, ninguna persona está mal por su identidad o su expresión de género. Estas terapias, Gera... ¿Perdón?
Estas terapias, al contrario de representar un beneficio para las familias, para el propio individuo que asiste a estos centros de conversión, representan pues un daño no solamente a su salud física, sino también a su salud mental. Así es. Así es, por supuesto, como ya nos decía ahorita Iván en el testimonio, ¿no? Son tortura y están compuestas por una serie de elementos que además todos son delitos, ¿no? La privación ilegal de la libertad, el hecho de que se les prive, por ejemplo, del dormir, de alimentación, de tomar agua, se les golpea. En los casos de mujeres lesbianas y mujeres trans principalmente hay violaciones sexuales o abusos sexuales. Y además todo esto es un fraude. Entonces tenemos un paquete, digamos, de conductas criminales. Pero además de eso, en la Ciudad de México ya se ha mandado el mensaje textual y claro de que eso es un fraude, eso está delito y eso está perseguido por la ley desde hace ya casi un año en la Ciudad de México. Desafortunadamente en otros estados de la República, que era una pregunta que me hacían hace un momento, no se ha avanzado todavía en esto. Creo que el Estado de México me parece que también ha prohibido este tipo de terapias, pero lo ideal sería que en toda la República no solamente se tipificaran, lo importante es que se persigan, lo importante es que haya una sanción a quienes están ofertando este tipo de servicios y además que haya, digamos, una sanción social, porque de repente todavía vemos quién dice que estas terapias están bien, dice que estas terapias cambian la vida, pero en realidad están promoviendo y no saben que lo que están diciendo les llega a una familia que a lo mejor no tiene información y que quiere llevar a su hijo para que no viva la homofobia o para que no viva la discriminación. Muchos padres llevan a sus hijos no por mala fe, pues no porque quieran maltratarlos, sino porque genuinamente creen que tienen que cambiar a sus hijos para que puedan vivir en paz en una sociedad que todavía les discrimina. Entonces, por eso empezaba yo por decir, está bien ser gay, está bien ser lesbiana, está bien ser una persona trans o queer. Jera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos con más información con Nina Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará 3 reformas constitucionales al Congreso de la Unión. Indicó que serán en materia eléctrica para fortalecer a la CFE, en materia electoral para asegurar la independencia en los comicios y eliminar legisladores por la vía plurinominal, y de seguridad para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Representantes de la comunidad LGBT-TTI anunciaron que la tradicional marcha que se llevará a cabo el próximo 26 de junio en las calles de la Ciudad de México será obligatorio entre los asistentes el uso del cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia. El contingente partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el mejor armado de México. Señaló que se trata de una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo. La Fiscalía General de Guanajuato informó que por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos, el exlíder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes El Marro, fue vinculado a proceso penal por un juez local. Mientras tanto, hacemos una pausa. Al regresar, les vamos a presentar la historia de Juana, una madre que por más de 7 años ha recorrido decenas de calles, todo para encontrar a su hija desaparecida. Además, vamos a platicar sobre la consulta de Arturo Saldívar, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, y además vamos a platicar sobre la estafa verde. ¿Saben qué es? ¿Qué? Pues se los... Acompáñenme a tomarnos un shot de la información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, iniciaron su primera reunión allá en Ginebra, en Suiza. Ambos mandatarios fueron recibidos por el presidente suizo, Guy Parmelin. El encuentro tiene como objetivo que los dos líderes establezcan expectativas en lo que se ha convertido en una relación de confrontación entre ambos países. Bastante tensa, ¿eh? Estaremos muy al pendiente de todo esto. Mientras tanto, continuamos con más aquí en DPC. Y ya estamos de regreso con mucho más información aquí en Depisa y Corre. Gracias por continuar con nosotros. Les platico rápidamente. Esta mañana la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, habló sobre el hackeo que sufrió la institución. Efectivamente, hubo un hackeo 14 de mayo y aprovecho para agradecer a Gobierno Digital que de inmediato tomó cartas en el asunto junto con la gente de sistemas de la lotería, la Policía Cibernética, y se controló de inmediato.
Estos son hackeadores internacionales que se meten a diferentes empresas en el mundo y hackean la información. En el caso de lotería, sacaron información básicamente administrativa y como es información pública, pues para nosotros no fue ningún problema en el sentido de que se conociera esa información. Sin embargo, ya el propio Ábalos, que son estos hackeadores, ya bajaron su página, liberaron las claves y ya tenemos normalidad. ¿Se le pagó algún tipo de No, rescate? por supuesto que no. No íbamos a caer en ningún chantaje. Y entonces no se puso en riesgo información delicada. No, nada de información delicada. Fue una parte de documentos administrativos que tienen que ver, por ejemplo, con las reuniones de consejo, etcétera, pero pues es información pública. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Esto no era parte del plan, pero pues igual que ustedes estaba viendo así con cara de sorpresa lo que estaba diciendo. Y es que hasta hoy se les ocurrió hablar, ojo, decir que no se puso en peligro información confidencial si había información sobre un caso de acoso sexual que revelaba los datos personales de la persona que había sido víctima de acoso sexual y dicen que no se puso en riesgo ningún tipo de información porque todo es público. Eso no es público. Estaban los datos de esa mujer que no creo que se sienta muy feliz que su nombre ande rondando por ahí, que lo controlaron de inmediato. ¿Cuál? Si pasó tiempo y después dieron a conocer la información que tenían. Lo que pasa es que los hackers decidieron cerrar el negocio y dejar otra vez toda la información. Pero lo que está diciendo no es verdad o no tiene claro qué fue lo que se publicó. Bueno, ya en otro tema, hoy les traigo un negocio. Un business. Está súper bueno. Mira, ven, Manolo. Ahí te va. Okay. Te voy a dar una chamba como mensajero. Bueno. Tú nada más, total, para que tengas otro trabajo más, que te hace falta uno, ¿no? Préstame tu identificación. Ok, ahí la traigo. Comprobante de domicilio. Ajá. Y me firmas unas hojitas. ¿Te parece? Ok, está bueno. Te voy a poner como representante legal de la empresa para que como mensajero pues puedas ir por cheques, papeles, cosas de trámites. Ok, cosa normal. Contratado. Gracias. Gracias, Manolo. En realidad él no sabe, pero lo que estoy haciendo es constituyendo una empresa millonaria en la cual él aparece como dueño. ¿Pero por qué no sabe? Porque esa empresa va a ser proveedora de, digamos, no sé, el gobierno de Chiapas durante el periodo en el que Manuel Velasco fue gobernador. ¿Y qué le va a vender la empresa? No importa. De hecho, puede no darle nada. Vamos a repetir este esquema para hacer muchas empresas y muchos contratos. Unas cobrarán 175 millones de pesos, otras 106 millones de pesos, otras solo 60 milloncitos. Y así nos vamos con varias. ¿Cómo sabemos que esto fue lo que sucedió y que las empresas con las que el gobierno de Manuel Velasco hizo negocios son solo empresas de papel? Porque el SAT ya las tiene identificadas como empresas con operaciones simuladas, o sea, empresas fantasma. Y entonces las periodistas Vanessa Cisneros, Valeria Durán y Lucía Vergara se fueron a visitar a los dueños de estas empresas y se dieron cuenta que ahí solo había personas humildes a quienes les habían robado la identidad. El mecanismo es súper parecido al que se reportó en la famosísima estafa maestra, la que, por cierto, tiene a Rosario Robles en prisión. Lo que nos dice que el Partido Verde fue el mejor aprendiz del PRI, ¿eh? El total de esta estafa verde es por 500 millones de pesos. Se rumora que sus operadores no son clase medieros egoístas. De hecho, a esta estafa se le suman otros 685 millones del programa de ayuda a madres solteras. Hay que entender a Manuel Velasco, exgobernador y esposo de Anaí. ¿Ustedes saben cuánto cuestan los cursos para preparar enfrijoladas? En París son carísimos. Y por supuesto que uno no puede dejar de preguntarse, bueno, ¿y a quién le robaron? O sea, ¿de qué dependencias o de qué secretarías salió ese dinero que tendría que haber sido destinado a algo que, no sé, digamos, si existiera? La Secretaría de Educación del Estado, de Obra Pública, o sea, cosas que ni se necesitan en un estado como Chiapas, entre los peores valorados en temas de educación y con altos niveles de marginación. ¿Qué tiene que decir el senador Confuero, Manuel Velasco? Bueno, pues a través de su abogado ha dicho que él no podía saber todas las operaciones que se realizaban en su gobierno porque las delegaba a su gabinete. ¿Y qué dice su bancada en el Senado? Que lo respaldan, válgame Dios,
y que el SAT está siendo utilizado como herramienta de presión política. Y es que justo tenía pocos días de haber dicho que tiene que revalorar su alianza con Morena, a pesar de que lo que tiene el SAT en sus manos, pues no hay información de que ya estén llevando a cabo investigaciones que pudieran ponerlo a él en el mismo lugar que a Rosario Robles. ¿Será este el punto de quiebre entre la Alianza Verde y Morena? ¿O será que esto del primor, o sea, PRI y Morena, cobre ahora sentido? La verdad es que al ciudadano común las alianzas entre los partidos nos vienen valiendo gorro. Pero que los recursos de un Estado sean utilizados para vayan a saber qué, y que eso no sea debidamente investigado y sancionado, eso sí cala. Por cierto, una cosa interesante de esta semana, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ya metió a consulta a la Corte si es o no constitucional que se amplíe su mandato como ministro presidente, contrario a lo que dice la Constitución. El ministro Fernando Franco va a ser el encargado de hacer el proyecto y el tema va a ser discutido entre julio y agosto. Les juro, se va a poner mejor que serie de Netflix. La pregunta no es tan fácil y como se los comentaba ayer, es casi como si llega tu jefe y te pregunta, oye, ¿tú crees que merezco un aumento? ¿O tú crees que merezco unas vacaciones? Pues es tu jefe. La respuesta está dada. ¿No lo creen? Renuncio, mejor no. No, ya con eso, no. ¿A poco me duró el nervio? Y en más información les cuento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles se dará a conocer la primera parte del peritaje de la empresa DNB sobre las causas del colapso de una trave en la línea 12 del metro que dejó como saldo 26 personas fallecidas. A solo días del lapidante artículo del New York Times, que además apunta, entre otras cosas, a las prisas por inaugurar el metro. Regresamos con más información. Tanto vamos a hablar acerca de esta terrible historia. Miren, les voy a contar la historia de Juana Zavala. Es una madre que desde hace 7 años pues busca abrazar de nuevo a su hija. La joven desapareció en la alcaldía Gustavo Madero. ¿Cuántas veces usted ha visto una ficha de búsqueda en la calle o transporte público? Una ficha que quizá no le dice nada. Sin embargo, para los padres, hermanos y familia, es el reflejo del dolor e incertidumbre de no saber dónde está su ser amado. Por más de 7 años, Juana Zavala Vera ha recorrido calles buscando una pista que pueda llevarla al paradero de su hija Itzel Abigail Santiago Zavala, quien desapareció el 21 de agosto de 2013 en la colonia Verónica Castro o Forestal, en la alcaldía Gustavo A. Madero, pistas que no son tomadas en cuenta por los ministerios públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A casi 8 años de la desaparición de mi hija, no hay ninguna pista en concreto. Pues todo lo que yo he recabado, la información la llevo, pero pues ahí se queda en el expediente, olvidada, porque pues hay muchos cambios de MPs, de policía, entonces eso hace que las investigaciones pues no se lleven a cabo como tal. Han pasado los años y no hay una línea de investigación clara de la desaparición de Itzel Abigail. Casi 8 años donde se han cambiado en 10 ocasiones los ministerios públicos locales y federales, además de los policías de investigación que no han tomado en cuenta que José Antonio Luna Santiago, novio de Itzel, fue el último que la vio antes de la misteriosa desaparición. El novio desde un principio se deslindó, él dijo que no la vio ese día que ella desapareció. Y pues yo sigo pidiendo que lo llamen, porque es uno de los testigos principales. Pero pues yo tengo que recordárselo al MP porque pues al parecer se les olvida. Juana Zavala tiene la esperanza de poder abrazar, besar y decir que ama a su hija antes de que la operen por 4ª ocasión de un tumor que sigue creciendo en su cabeza. Diariamente se levanta para seguir buscando a su hija ante la falta de compromiso de las autoridades capitalinas para llevar a cabo una indagatoria que le den una luz de esperanza para poder encontrar a Itzel Abigail. De Pisa y Corre, Raúl Flores Martínez.
Pues ya lo hemos platicado aquí, qué angustia, qué desesperación, qué impotencia de todos estos padres de familia que están en la búsqueda de un hijo en estos momentos. Y un común denominador, Pamela, de todas estas historias que hemos presentado aquí, que lo que realmente retrasa las investigaciones es el cambio constante en los ministerios públicos, que esto hace que las investigaciones inicien y reinicien una vez y otra vez. Y cuando reinician, porque la mayoría de las veces las dejan empolvarse. En otros temas, con la vacuna Soberana 2, Cuba inició ensayos de inmunización anti-COVID en menores de 18 años. Participarán 350 niños y adolescentes que cumplan con los criterios de selección. En este estudio se van a emplear 3 dosis, tal como se hizo en adultos. El próximo 30 de junio, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará la frontera sur tras la invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott. El exmandatario lamentó que en cuestión de semanas se haya entrado en una crisis migratoria, pues aseguró que su gobierno heredó a Biden una de las fronteras más fuertes y seguras de la historia. Sigue siendo propaganda increíble. También sigue en campaña, pero bueno, vámonos al 3 y fuera de Fer Bonilla. Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. La clase media sigue sobre la mesa de la discusión pública tras las reiteradas declaraciones de López Obrador respecto a este sector socioeconómico y sus presuntas conductas individualistas, aspiracionistas y de tolerancia ante gobiernos corruptos. Y aunque el presidente dijo... Se trata de un sector, ¿sí?, de las clases medias, porque tampoco vamos a generalizar. Y buena parte de la prensa publicó... ¡Extra, extra! López dijo que odia a toda la clase media y que el que no quiera ser pobre merece la guillotina. ¡Ah! Vale la pena analizar quién es la clase media. El INEGI considera parámetros como un sueldo de 20,000 pesos mensuales, vivir en una casa en la que haya una computadora, gastar cerca de 5,000 pesos en comer fuera de casa, usar tarjeta de crédito y que la jefa o jefe de familia cuenten al menos con educación media superior, entre otras características. Como pueden ver, hay muchas personas que no pertenecen a las clases medias, pero que viven en un constante autoconvencimiento de que así es. Y ese es un sector de la sociedad al que se suele espantar con facilidad. Amigo, compadre, tú y yo somos iguales, somos emprendedores. Tú y yo movemos la economía. Sí, aunque yo gane 1000 veces más que tú y paguemos proporcionalmente los mismos impuestos. No importa, estamos del mismo lado de la raya, campeón. Pero ahora tenemos que protegernos de los socialistas, esos malvados que te quieren quitar tus vacas para regalárselas a los pobres que no trabajan ni se esfuerzan. ¿Ves? Por eso es mejor el libre mercado, amigo. Ahí donde yo heredé 5,000 cabezas de ganado y tú te tienes que endeudar con el banco para comprarme leche. Hoy por hoy, 10% de los mexicanos concentra el 80% de la riqueza del país, mientras que más del 50% de la población vive con carencias alimentarias. La riqueza está concentrada en muy pocas manos. ¿Y por qué estamos discutiendo tanto sobre la clase media? Porque los que tienen casi todo quieren espantar a los que tienen poco para enemistarlos con los que no tienen nada. Yo soy Fernando Bonilla y esto fue 3 y fuera. No deja de ser curioso que la preocupación en Palacio sean las clases medias, cuando en realidad, tras la pandemia, lo que tenemos en México son 10 millones de personas más en situación de pobreza. Vamos con la información con Ina Cervantes. 10 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, con lo que completó su esquema de vacunación contra el virus. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Los funcionarios trataron asuntos de seguridad binacional y refrendaron la cooperación y respeto entre ambas instituciones. En Reynosa, Tamaulipas, la volcadura de un autobús de pasajeros dejó un saldo de 12 personas muertas y al menos 20 heridas. La unidad salió de Matamoros y se dirigía a Monterrey, Nuevo León. Presuntamente el autobús era perseguido por delincuentes con la intención de asaltar a los pasajeros, lo que pudo ocasionar que el chofer perdiera el control.
Una persona murió y 3 más resultaron lesionadas tras el descarrilamiento de un tren de carga en el poblado de San Isidro, Mazatepec, en el municipio de Tala, Jalisco. La Unidad Estatal de Protección Civil informó que 2 locomotoras y 12 vagones salieron de los rieles y se impactaron contra 4 viviendas. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, compareció ante un tribunal donde negó haber cometido delito alguno. Sarkozy, de 66 años, está acusado de gastar casi el doble de la suma permitida en la campaña presidencial, donde fue derrotado por François Hollande. Pues ya nos vamos, mi querida Pamela. Así es, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué Su foro, pero vengo rapidísimo. Les quiero dar la intención de este día. Fíjense, Cuéntanos. para triunfar en cualquier ámbito hay que perseverar. Si te sientes cansado, no pasa nada. Aprende a descansar. Eso es lo importante. Así que bueno, vamos a empezar este día con Sale el Sol. Me regreso al foro, muchachos. Hola, amigos. Al rato, Gracias por bye. la visita. Órale, Bye. gracias. Nos vemos mañana. ¡Pajaritos!